Bueno, es lindo poder estar juntos compartiendo en esta mañana y compartir de la palabra de Dios. A mí me gusta cantar. La canción Firme Adelante la canté parado, después ya no me dan las rodillas y si sé que tengo que estar una hora parado acá, me siento un ratito. Me estoy poniendo viejito ya, de a poquito, uno se va gastando. Pero qué gozo da servir a Cristo, hay que hacerlo firmes en la fe. Y la última, Cristo está buscando obreros hoy. El Señor, desde que Adán y Eva se apartaron de Él en el jardín del Edén, hizo un plan de redención. Y es interesante que el plan de redención siempre estuvo ligado a personas que muestren al Dios verdadero. Noé, Abraham, la nación de Israel como nación, y hoy la iglesia. No me acuerdo exactamente cuál fue la pregunta, pero uno de los niños me hizo una pregunta algo así como ¿qué hace falta para que alguien entienda el amor de Cristo? ¿No es cierto? Y Pablo lo dice en Romanos, capítulo 10, muy clarito, tienen que oír. Para que oigan, alguien tiene que hablar. Y para que alguien habla, hay que mandarlo. ¿Hay lugares difíciles? Sí, hay lugares difíciles, ¿no? A Jim Elliot lo mataron. Pero el hermano de Jim Elliot, don Heriberto, trabajó en Perú 62 años con comunidades indígenas y comenzó un poquito más de 120 iglesias. En 120 comunidades. Y casi no hemos escuchado hablar de don Heriberto Elliot. De Jim Elliot todos saben quién fue. Dos hermanitos, mismo hogar, y un día le pregunté a don Heriberto, porque tienen otro hermano más también misionero, entonces un día le pregunté, digo, ¿cómo es que de un hogar de 4, 3 salieron misioneros? Y me dice, no se equivoque, los 4 fuimos misioneros. Nuestra hermana era la que nos armaba toda la logística, no teníamos una organización misionera. Mi hermana con su esposo en casa hacían toda la logística para que nosotros 3 podamos estar en el campo, ¿no? Toda una familia enfocada en llevar el evangelio a otros lugares. Venían de una denominación llamada Hermano Libre, donde había muy poco de organización misionera, y más en aquel tiempo. Entonces era todo muy el esfuerzo local de la iglesia, y ellos se organizaron de esa manera. Y hay lugares donde, sí, cuando Sofi fue a trabajar a la selva de Colombia, más o menos unos años después, fue otro amigo mío, o sea, me hice amigo de él después, don Fanning, y a los dos los persiguió mucho la guerrilla colombiana. Sofi se pasó para el lado de Venezuela, don Fanning vino a Argentina, un poco más lejos. Años después, Sofi todavía trabajaba de los dos lados, de Colombia y de Venezuela, y fue un amigo, Ramón Rivas, y la guerrilla terminó matándolo a Ramón. El otro día cuando fuimos a la selva, el primer día terminé de dar un devocional en la reunión de oración, llegamos a la noche y hubo un devocional esa noche, llegamos del barco derecho al culto, y fue interesante porque vino un hombre que había venido de otra comunidad y me dice, en el año 85 yo fui alumno de Ramón. Ramón dio clase de instituto bíblico un solo año y lo mató la guerrilla. Y Andrés fue después de él y trabajó 17 años y lo corrió el amigo Chávez. Entonces uno dice, ¿cómo obra Dios? Y no sé, Dios obra de una manera con uno y de otra manera con otro. Lo importante es mi corazón.
Y estamos hablando de misiones, y yo quería leerles un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 6. Hoy en la iglesia en San Justo está Israel Contreras y él está compartiendo 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3. Yo voy a compartir del 4 al 10. No voy a hablar lo mismo que él. Y dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados pero no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Me encanta este pasaje donde Pablo está escribiéndole a esta iglesia y está describiendo un poquito su vida, su ministerio, su compromiso con Dios. Y muchas veces nosotros entendemos que el llamado misionero es para algunos y en gran medida es cierto. No pasa que todos tienen que enfocarse en la vida misionera de la misma forma. En el día de ayer se acercó un hombre a cuestionar, y lo conozco al hombre y conozco a la iglesia que va, conozco al pastor, entonces sabía de qué me estaba hablando. Lo conozco hace más de 30 años y son esas personas que hacen poco pero cuestionan mucho, y uno con paciencia sigue amándoles y enseñándoles. Y el cuestionamiento era por qué había que sustentar al pastor. ¿No se supone que el pastor tiene que vivir por fe? Y yo le hice una pregunta, le digo, ¿no se supone que vos tenés que vivir por fe? Aunque vivas con un trabajo. La vida de fe es para todos y es igual. A veces de dónde vienen los recursos puede cambiar, pero la vida de fe es para todos los creyentes. Y muchas veces los hijos de Dios, el pueblo de Dios, hacemos una distinción entre el pastor y el que no es pastor, el misionero y el que no es misionero. Hay distintas funciones, pero el llamado a vivir como hijos de Dios siendo luz es para todos igual. Si bien Dios tiene alguna forma específica de ministerio para algunos. En la iglesia que yo asistía en mi niñez, que era mucho de tradición, casi cada domingo se cantaban 3, 4 himnos y el que dirigía dejaba elegir un himno. Si yo levantaba la mano, ya sabían cuál iba a elegir. El último himno que cantamos ahora. No me preguntes por qué. Desde que me acuerdo, nunca pedí otro himno. Siempre fue ese. ¿Qué terminé haciendo en la vida? Diciendo, acá estoy, Señor. ¿Estás buscando obrero? Acá tenés uno. Acá tenés uno. Me acuerdo de haber conocido un hombre que hoy sirve en un lugar difícil, como lo están grabando, no voy a decir dónde, un tal Miguel, ¿saben de quién hablo? Y
Él nació en un pueblo donde nació otro gran héroe de la historia humana, el que cambió el curso de la historia en antes y después. Él nació en el mismo pueblo y me dice, nunca escuché hablar de él. Me enseñaron a odiar a los cristianos y odiar a los judíos, pero nunca me hablaron del que nació en mi pueblo. Conoció a Cristo, cambió su vida, decidió, bueno, Señor, voy a orar para que alguien vaya, y estuvo 3 años luchando con eso. Y hay un pasaje en Ezequiel donde el Señor dice, busqué a alguien que hiciese vallado entre yo y la tierra para que no la destruya. Y concluye ahí el pensamiento de Ezequiel, mas no lo hallé. Y viene y me dice un día, Eduardo, lloraba de alegría. Me dice, Eduardo, estaba leyendo ese pasaje y en un momento le tuve que decir al Señor, no busque más, lo encontraste. Y sé que hay algo así para algunos, quizás distinto que para otros. Pero el llamado a ser parte en la obra de Dios es para todos, de una u otra manera. Quizás alguno se comprometa más que otro, pero en el sentido de la forma en que lo va a hacer, pero todos somos llamados por Dios. Y por eso le puse una primera frase acá, el llamado apasionado a las misiones. Y creo que tiene que ver esto con Pablo. Él usa una palabra ahí cuando dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Pablo tenía una convicción. Él era un ministro de Dios. Él era alguien que representaba, esa es la tarea del ministro, representar a Dios. El ministro de Economía de nuestro país nos representa en el mundo en el tema financiero. El ministro de Turismo nos representa en el mundo en el área de turismo. Es una autoridad delegada por el presidente, él elige los ministros, por el presidente para una tarea. Y Pablo dice, yo fui elegido por Dios como ministro para representarlo a él delante del mundo. Y él tenía este entendimiento, esta convicción. En Hechos capítulo 9 está la historia de la conversión de Saulo o Pablo, y cuando es llevado sin vista hasta una casa en Damasco, el Señor se le aparece a un siervo suyo, Ananías, y le dice, andá y devolvele la vista a Pablo, a Saulo. Señor, quedó ciego, gloria a Dios, no nos va a poder perseguir y matar. No, él se convirtió, cambió su vida. Y dice algo el Señor, instrumento escogido me es este para llevar el evangelio a los gentiles. Y ese es el concepto, un claro llamado de Dios para hacer la obra. Y Pablo lo va a repetir, hablándole a los ancianos en el libro de los Hechos, capítulo 20, el versículo 24, él va a hablar de la convicción, Dios me llamó. Cuando es llevado de juicio tras juicio, capítulo 22, capítulo 25, 26, ante cada uno que se enfrenta, él cuenta su testimonio y cuando llega el momento de la conversión, él va a decir, fui llamado por Dios para ser un ministro. Y permítame leer un pasaje en Romanos, capítulo 15, versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, confrontándolos y poniéndome autoridad sobre la mesa, como para haceros recordar
por la gracia de Dios, que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dios me puso para llevarle el evangelio también a los gentiles. Él sirvió en la iglesia de Antioquía, donde se habían convertido los primeros gentiles desde no saber nada a Cristo. Ya había en la iglesia gentiles convertidos, pero que habían tenido un paso previo por el judaísmo. Estos eran ahí en Antioquía los primeros que se convierten directamente a la iglesia, a Cristo, y por lo tanto pasan a ser miembros de la iglesia. Y Pablo tiene una convicción de su llamado y fue obediente. Esto es algo que nos marca esto, ¿no es cierto? Y él sabe que no iba a ser una tarea fácil. Si vos lee el libro de los Hechos y después cuando leas las cartas, trata de encajarlas dentro del libro de los Hechos. En qué momento de la historia Pablo fundó esa iglesia o pasó por esa iglesia, o cómo estando en Éfeso, fundando la iglesia, tenía oposición de los judíos, había falsa doctrina, oposición de la brujería. Y mientras tanto, escribió las cartas a las iglesias de Galacia y a la iglesia de Corinto, la primera de Corinto. O sea que en medio de un montón de problemas en la fundación de una iglesia, mucha gente convirtiéndose, problemas adentro de la iglesia, problemas afuera y encima problemas en las otras iglesias. O sea, no era fácil, pero él tenía una profunda convicción del llamado de Dios y él no se iba a volver atrás. Ahora, ¿cuáles serían las características de un hombre o una mujer apasionado por hacer la obra de Dios? Y Pablo va a hacer un análisis acá, en estos versículos, y fíjense que es como una ametralladora Pablo, tirando palabras. Usa una palabrita de 2 letras, en, y la va a repetir. El versículo 4. En mucha paciencia, en tribulación, en necesidad, en angustia, en azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayunos. Hasta ahí nomás. Acá lo tenemos a Pablo, y en estos versículos que acabo de leer, podemos ver a un Pablo dispuesto a pagar el precio enfrentando circunstancias, cosas externas a él. Cosas que vienen. Quizás la primera, en paciencia, uno puede tomar algo quizás más general, no una circunstancia externa, pero paciencia es la capacidad de soportar las cosas que me vienen. Creciendo y madurando frente a lo que Dios permite que yo viva. Segundo concepto. En tribulación, tiene que ver con el sufrimiento externo, el sufrimiento de afuera, la persecución, la adversidad, desprecio, ataques por su fe y por hacer la obra de Dios. En tercer lugar, va a decir en necesidad, carencias, cosas que debería tener, presiones, obligaciones, no tengo. En cuarto lugar, angustia, y la angustia que tiene que ver con la tribulación, el segundo, pero tiene que ver con algo más interno, algo más de adentro, ese sufrimiento emocional, el quebranto, una congoja, una pena. Temor. Una de las preguntas que nos hacíamos andando en la selva,
Sophie estuvo 57 años en la selva y ya murió hace 35. Estamos hablando de 92 años. Nosotros fuimos en un bongo más o menos largo de acá a la puerta, era el barquito. Un tronco ahuecado, lo ensanchan metiéndole fuego y metiéndole presión, lo hacen más o menos 1 metro de ancho, 1,20 m, pero largo. Un motor de 40 caballos y vas. Sophie iba a remo. Y lo que nosotros hicimos en 4 horas, Sophie lo hacía en 1 semana. Así que imagínate para llegar. Nosotros, donde Matías fue año anterior, por temor al gobierno de Venezuela, se hace un camino bastante largo, doble avión interno, más 2 días y medio de barco, con ese barco rápido. Sophie iba cruzando la frontera, no tenía problema, pero había unos 30 kilómetros que hoy hay un tractor que te lleva. Sophie lo hacía caminando, muchas veces con el barro hasta la cintura. Siempre iba alguno que le llevaba los bultos. El bulto de Sophie era un bolsito así, que llevaba 2 vestidos aparte del puesto, o sea, 3 mudas de ropa, la puesta y 2 más. Eso es lo que Sophie llevaba. Y lo que siempre llevaba Sophie era leche en polvo y banana. Ella dice, después me arreglo con lo que me den. Ahí es donde le dieron un veneno hecho en base a tortuga, una sopa de tortuga con veneno para matarla. Entonces, la pregunta nuestra era, meses y meses y meses lejos de todo, ¿cómo hizo? Nosotros llegamos allá con la expectativa de que los hermanos nos iban a esperar con la comida para los 15 días y llevamos algo por las dudas. Y al llegar nos enteramos que nadie se había ocupado de nuestra comida. Entonces la única opción era comer lo que ellos comían. Ellos hacen una sopa con unas raíces, la sopa de pescado. Se sientan así como si fuese en esa fila ahí, todo alrededor del salón. Y te ponen una ollita delante por familia y ahí te sirven y todos meten la mano y agarran de ahí. Las pocas veces que comí con ellos, metí la mano primero. Y después me fui a comer algo a otro lado. Y vos decís, ¿cómo habrá soportado Sophie solita en medio de eso como mujer de ciudad? Y siempre me acuerdo cuando vino a Argentina, le pidieron que le hable a los misioneros, a las mujeres, esposas de los misioneros, y preguntó, ¿de qué quieren que les hable? Y bueno, dele palabra de ánimo. Y dice, ¿y qué? ¿No son misioneras? ¿Por qué las tengo que animar yo? Que están animadas porque son misioneras, punto. Ese era el motor que ella tenía. Ahora, claro, empezás a hablar con algunos de los que la conocieron, y sí, más de una vez la vieron quebrantada. Y eso es lo que Pablo dice en angustia. Claro, capaz que no hay nada difícil afuera. Por ejemplo, el día que le dieron veneno, ella se enteró años después. ¿Por qué? Porque comió, le cayó mal el estómago, lo vomitó, todos esperaban que se muriera y no se murió. Claro, la querían probar en su historia. Ellos tenían que se habían apartado de Dios hace miles de años, pero que un día Dios iba a mandar una mujer blanca para hacerlos volver. Y cuando Sophie vino, dijeron, vamos a probar a ver si ella es. Y eso abrió el corazón de esta gente. Ahora, no se murió, pero vos imaginate en medio de la nada, vomitando, no teniendo qué comer, ni con quién hablar. Los indígenas no hablaban español, ella tampoco, ella hablaba inglés, ellos su idioma.
habían algunos que sabían algo de español, así que ella había aprendido algo de español y estaba tratando de llegar a ellos. Pero es esa lucha interior. Bueno, muchas veces te va a pasar. Azotes, el sufrimiento físico, igual que el concepto anterior, el de tribulación, en azotes, agresión directa, cárceles, privación de la libertad con el maltrato que eso conlleva, tumultos, y esta palabra es interesante porque es el levantamiento de otros en contra de lo que está haciendo el que lleva la palabra. Moviliza a otros para frenarte. En trabajos, y este concepto de trabajo tiene que ver con demanda, y está muy relacionado con el concepto de la disciplina ministerial. Muchas veces hacer la obra de Dios requiere una disciplina mía personal para hacer la obra de Dios. La responsabilidad y el trabajar para producir para lo eterno. En desvelos, dedicación, sacrificio del sueño, poner el sueño en segundo lugar. Una palabra que me gustó del diccionario es abstenerse de dormir, cuanto a desvelo. Decir, ¿cuánto necesito para dormir? Y vas a un médico, te va a decir entre 7 y 8 horas por día. Y si duermo 6, no me voy a morir. Sabiendo por qué voy a dormir 6 horas. Y el concepto de desvelo es más allá de la obra que tengo para hacer, estar dispuesto a que no siempre la cama es el mejor lugar para estar. Y el último concepto que menciona ahí es, en el versículo 5, es en ayuno. Y es el estar dispuesto a sacrificar mi comida, privarme de ella por comprometerme en la obra de Dios. Hay un muchacho que el Señor nos permitió discipular, influenciar, que 2 por 3 la mamá lo quiere obligar a comer, porque él podría vivir sin comer. La mamá le dice, sos clavel del aire. Dice, mamá, estoy tan entretenido en hacer lo que estoy haciendo para Dios que me olvido de comer. Y a veces el ayuno es voluntario, planeo no comer porque tengo cosas que hacer. Este muchacho los martes al mediodía no come, hace ministerio de las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, casi sin comer. Se lo ha propuesto de esa manera, pensando en esto, y el tiempo de la comida lo dedica a la oración, ese día. Porque es un día muy dedicado a lo pastoral en su vida. Y no he tenido yo esa disciplina. Lo intento muchas veces. Y muchas veces tiene que ver con, no tanto el ayuno como lo hacían los judíos, sino el que la comida no esté en tu radar todo el tiempo. Me acuerdo ahí cuando llegamos a la selva y nos dimos cuenta que no nos habían comprado comida. Mi señora, que le gusta comer, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a confiar en el Señor. Y teníamos arroz, fideo, harina para arepa, maíz para hacer las palomitas de maíz, suficiente para las 2 semanas. Las latas de atún, si comíamos media por día, nos iba a alcanzar también. Así que el primer día alguien puso 2 latitas y le dije, pará, le digo, ya pusiste lo de la semana casi. Entonces el segundo día, media lata nomás, como para que le dé sabor. Después del segundo día ya habían encontrado que había 2 o 3 kiosquitos por ahí que te vendían algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces ya vino, ¿quién lo encontró? Gloria, vino contenta y dice, el hombre de acá a la vuelta vende. Y se trajo un maple de huevo. No te das una idea de lo que pagó los huevos, pero bueno, había un maple de huevo.
Y ya apareció el hermano que nos trajo pescado y otro que nos regaló pollo, que tampoco hay allá, salvo que le coma la gallina a alguien. Hay muy poquitas gallinas, pero se consiguen, esta gente trae y ya trajo. Y Lilomar me dice, allá hay un blanquito, o sea, notabas que era distinto. Dice, voy a ir a hablar con él. Y ya vino todo contento. Dice, es un venezolano de la ciudad que se vino a vivir acá. Comerciante, ¿viste? Ve la beta de aprovechar cosas que los indígenas tienen para vender o que vender. Y él tenía panel solar, tenía freezer, con el panel solar, tenía todo. Entonces ya sabíamos que él tenía cosas guardadas y que le podíamos comprar. Ahora, no te morís si comes distinto o menos 1, 2, 3, 5 días. Y sí, nuestra dieta fue arroz con lenteja un día y al otro día lentejas con arroz. Y de vez en cuando, o sea, tratamos de que al mediodía haya una buena comida y a la noche un par de arepas. ¿Qué va a ser? Y a la mañana al desayuno unas galletitas de agua con palomita de maíz. Y ninguno nos morimos. Salvo Lilomar, todos perdimos algunos kilitos. Menos Lilo. Lilo empezó a visitar a la gente y comía lo que le daban y después venía y comía con nosotros. Ahora, ¿sabes cuál es el problema de no comer una comida o un día? Y este es el concepto que dice Pablo. No estoy preocupado por lo que voy a comer. Aunque no está mal planificar. ¿Qué vas a comer hoy al mediodía? Bueno, nosotros somos hoy en casa para almorzar, somos como 20, 25. Yo dejé todo listo, porque Gloria no puede, entonces dejé todo listo para la comida de hoy al mediodía. Y dejé a alguien encargado de ponerlo a cocinar nada más. Sí, no está mal planificar, pero no es para lo que vivo, no es mi pasión, no es lo que me controla. Y muchas veces estoy dispuesto a sacrificarlo por un tiempo de comunión con Dios o por un tiempo de servicio en la obra de Dios. Y esto es lo que dice Pablo. Son dos razones por las que me limito a comer. Por un tiempo de comunión con Dios o por un tiempo de servicio al Señor. Segundo lugar, el primero era dispuesto a pagar el precio enfrentando la circunstancia. Segundo lugar es el versículo 6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor. Y esto tiene que ver con desarrollar un carácter, trabajando en mi vida para que yo pueda ser un instrumento en las manos de Dios. Desarrollo un carácter. El ministro de Dios, para hacer la obra de Dios, tiene que permitir que Dios trabaje en su carácter y lo transforme. Y fíjate, lo primero que menciona, son 6 cositas que menciona en un solo versículo. El primer lugar dice en pureza, vida de santidad, trabajar para estar limpio, trabajar para ser una persona íntegra. El Señor ha permitido en mi vida varias experiencias de cirugía. Ninguna grave, ninguna importante. La más importante fue un día que me rompí todos los tendones del hombro, acá adentro, me durmieron todo. Las otras fueron en la piel y te duermen localmente y te cortan. Pero vos entrás en la sala de cirugía y tenés al médico que le dice a la instrumentista, ¿tenés todo? Sí, doctor, tengo todo. Solo tengo una circunstancia, no alcancé a esterilizar el mejor de los bisturí. Y el médico te mira y te pregunta, ¿qué prefiere? ¿Que lo corte con el bisturí que acabamos de usar con otro, que es el mejor? ¿O el otro que no es tan bueno, pero que está estéril? ¿Qué responde? Que está estéril aunque no sea el mejor. El Señor puede usar a cualquiera y puede usar hasta las piedras.
pero él prefiere un instrumento que esté en condiciones. Mi carácter, pureza, trabajar en mi vida para que Dios me pueda usar y que yo esté disponible y en condiciones. Segundo lugar, ciencia, en ciencia. Y el concepto de ciencia es bien simple. El conocimiento. Conocimiento de lo que tengo que hacer y decir. Tenés a tu niño y lo tenés que llevar a una escuela. Y llegás a la escuela y la directora te dice, mire, en la clase de su hijo no tenemos un maestro graduado que tenga un título. Nunca se preparó, no tiene ningún estudio, pero ama a los niños. ¿Lo dejás? No, te vas corriendo, vos querés que le enseñen. Ahora, ¿por qué para hacer la obra de Dios a veces sí tenemos esa actitud? Dios usa a cualquiera, total, Él va a hacer la obra. No, yo me tengo que preparar, yo me tengo que capacitar. Tengo que trabajar en mi vida para decir, bueno, Dios puede tomarme y usarme para hacer su obra en otra vida. Tercer lugar, usa una palabrita, longanimidad. Aunque no la usamos en nuestro español constantemente, pero está relacionado con dos aspectos, perseverancia o estiramiento. Y tiene mucho que ver estos dos conceptos de perseverancia y estiramiento con fidelidad. Permanecer en el tiempo con fidelidad. No es cuestión de un arranque de un momento. Hoy tengo ganas y hago un viaje misionero y dentro de un mes estoy viviendo en el pecado. No. Es alguien que permanece en el tiempo sirviendo con fidelidad. La siguiente expresión, número 4, es bondad. Y es amable, inclinado a lo bueno, inclinado al bien, a hacerle el bien al otro. Esa actitud, no cambia más, le agarro el pescuezo y se lo tuerzo, diría. No. A su tiempo segaremos y no desmayamos. Sirvo con amor. Número 5, en el Espíritu Santo. Y esto es tremendo porque es la obra de Dios. Y en el contexto de este versículo es la obra de Dios en mí. No es Dios, el Espíritu Santo obrando en la vida del otro. No, es la obra de Dios en mí. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice esto. Que vino un día a morar en nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando creímos. Y Él obra en mí para ayudarme en estas características del carácter de alguien que quiere servir a Dios. Y va a terminar el concepto, ahí, el último, en amor sincero. Y cuando pensamos en cuestión del amor, pensamos en que amor es dar, estar dispuesto a entregarme. Sacrificialmente, el amor de Cristo se mostró en que dejó la gloria eterna para venir a vivir acá. Bueno, el amor sincero significa sin fingimiento, sin nada oculto, sin una intención oculta atrás de. No hay que ser muy inteligente para entender lo que sincero significa. Sincera. Saben lo que es la cera, ¿no? El escultor tenía la masa y el cortafierro o la punta
iba trabajando en la estatua que estaba haciendo y de repente se le iba y se le saltaba un pedazo que no se tenía que saltar. Seguía trabajando y cuando terminaba decía, lo tapas con cera, se acomoda, nadie se da cuenta. Buscaba los colores, combinaba y lo ponía. El que le pagaba el trabajo iba y le ponía fueguito, a ver si alguna parte se derretía. ¿Sabés? Hacer la obra de Dios muchas veces nosotros podemos ocultar la doble intención. Por eso dice que el amor sea un amor sincero, sin nada oculto. Un amor genuino, real, que lo que muestra es. Y si es pecaminoso, lo cambio. No lo tapo, no lo oculto, lo cambio. En tercer lugar, sería hacer el ministerio con compromiso. Hacer el ministerio con compromiso. Y son los últimos 4 versículos. Y aunque es un solo punto, lo dividí a su vez en 3. Número 1, versículo 7. Un compromiso a depender de Dios. La obra de Dios no es en mi capacidad, en lo que yo puedo hacer, sino en su obrar a través mío. Mirá lo que dice el versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia. En primer lugar, mi compromiso de depender en Dios es usando la palabra de Dios para hacer la obra. No es consejo humano. ¿Alguna vez podés decir la expresión, mirá, yo lo veo de esta manera? Si estudiaste la palabra y estás diciéndolo parado en la palabra de Dios. Pero tristemente, muchos hacen la obra de Dios parados en el humanismo. Y te doy una palabrita de un consejero, psicología. El humanismo es basado en el poder del hombre para aconsejar al hombre. El otro día hablaba con alguien, me dice, no, pero la psicología tiene mucho de bueno. Sí, por ahí vos escuchás alguna cosa y por ahí te dice alguna cosa buena. Pero más allá de que en un tarro de basura podés encontrar algo bueno, no deja de ser un tarro de basura. Y si tengo el lugar donde tengo todos los recursos de Dios, donde tengo eso bueno que encuentro en el tarro de basura y mucho más, ¿por qué ir ahí? Tengo en la palabra de Dios todo lo necesario para hacer la obra de Dios. En segundo lugar, en este punto del compromiso de depender de Dios, dice en el poder de Dios. No es mi capacidad, no es lo que yo puedo hacer. Es Dios obrando a través mío. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1, versículo 19, dice que el poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios, ahora opera en nosotros. ¿Y se acuerdan cuando el Señor mandó a los discípulos a hacer la obra? Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, es el poder de Dios que va a hacer la obra de transformación. Algunas veces pensás, pero es tan clarito, y la persona rechaza. Yo no lo voy a poder convencer nunca, jamás. Me acuerdo ahí en la selva, viene uno de los líderes y nos dice, hay un hombre que tiene un hijo que se le trastocó la mente, está como loco. Y pregunta si no pueden ir ustedes a predicarle. Bueno, vamos. Fuimos con Lilomar, ahí los dos, chico 17, 18 años. El hombre se separó de su esposa,
vivía en otro pueblito un poco más grande que el que nosotros estábamos, vino a vivir acá y abandonó a su esposa y a su hijito. La esposa, en medio de todo su andar, no tuvo mejor idea que, para que el hijo no piense mucho, regalarle un celular en un pueblito donde estaba empezando a haber internet. Y entre el internet y la música, en 3 años, la mente del niño adolescente quedó destruida. Destruida. En medio de toda la situación difícil, la mujer le dijo al papá del chico, venía a buscarlo y hace algo por él. Lo único que el chico habló con su papá, lo único, es por tu culpa estoy así. Y se encerró otra vez en su mente. Ahora, ese día el papá estaba convencido que nosotros teníamos que predicarle para que eso lo libere, pensando que por ahí había algún demonio o había alguna cosa así, ¿no es cierto? Ahora, ese día el papá entendió el Evangelio. Por la gracia de Dios. El poder de Dios cambiando una vida. 3, 4 días después ya nos veníamos y vino el papá. La última noche vino a buscarnos para despedirse, agradecernos, traernos algunas frutitas que le había juntado del monte en gratitud. El chico ya había empezado a ir a jugar al fútbol, o sea, José y Matías iban a jugar al fútbol día por medio, entonces el chico empezó a ir a jugar al fútbol con ellos, empezó a decir alguna palabra. Y yo creo que con un buen trabajo de Dios a través de la iglesia, en algún momento se le va a abrir la mente suficiente como para aceptar a Cristo y cambiar. Porque es el poder de Dios obrando. Es el poder de Dios obrando. Verle una sonrisa, responder. ¿Fue transformado? No. Sí, su papá. Y la influencia del papá en casa va a ser una transformación por el poder de Dios en esa vida. Es el poder de Dios transformando una vida. Y Dios transforma una persona así, transforma un adicto y transforma a un hombre, una mujer exitosa que cree que no necesita nada, porque lo tienen todo. Es el poder de Dios llegando a una vida y transformándola. Y la otra frase que usa ahí es en armas de justicia. Y permitime leerte una hojita más adelante en capítulo 10 de 2 de Corintios, el versículo 4. Pablo usa esta expresión, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La herramienta para hacer la obra de Dios son las armas espirituales que Dios nos da. No es mi capacidad, no es mi poder. En segundo lugar, el primero era un compromiso a depender de Dios, este es un compromiso a glorificar a Dios. Versículo 8. Las dos primeras expresiones, y es interesante que en estas dos expresiones él ya no dice en, como las veces anteriores, acá va a usar la palabra por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Ahora, Pablo está diciendo acá, no me interesa lo que piensen de mí. Si me honran o no me honran. Si me reconocen o no me reconocen. Porque en definitiva el que hay que honrar y reconocer es a Dios. No estoy buscando, no buscando cada uno lo suyo propio, no estoy buscando lo mío. No estoy buscando que yo sea reconocido. Yo predico el Evangelio. ¿Cuál es la meta principal de la predicación del Evangelio?
Mostrar a Cristo, pero ¿para lograr qué? Ese me gusta más. No para que se arrepienta, no para que alguien se convierta, sino para que haya uno más que glorifique a Dios. Uno más que levante el nombre de Dios en alto. Claro que para eso se tiene que salvar. Para eso vino Cristo. Pero el propósito es la gloria de Dios. El propósito es que el nombre de Dios sea levantado. Y Pablo dice, no el mío. No es mi honra, no es mi fama. No es que me reconozcan a mí. Él mismo va a hablar de él como el primero de los pecadores. El más débil de todos. Y claro, uno humanamente mira y dice, no, mira, Pablo, lo que fue. Pero trata de ponerte en los zapatos de Pablo mientras andaba por ahí. Jamás se le ocurrió pensar, yo soy el gran apóstol que estoy convirtiendo al mundo y llevándolo de la oscuridad a la luz. Él simplemente era ministro de Dios y hacía lo que tenía que hacer para hacer la obra de Dios y que el nombre de Dios sea levantado en alto. Que Dios sea glorificado. Que uno más se encienda para levantar el nombre de Cristo en alto. Y en tercer lugar, los últimos versículos, un compromiso a agradar a Dios y no a los hombres. Hago la obra de Dios para agradar a Dios y no a los hombres. Y fíjate, el versículo 8, y acá vuelve a cambiar la palabra, y la palabra que usa es como. Como engañadores, como desconocidos, como moribundos, como castigados, como entristecidos, como pobres. Lo repite una vez tras otra. Y a cada uno de esos, como, le pone un pero al lado, que lo contrapone. Aunque para algunos seamos engañadores, yo soy un defensor de la verdad. Aunque para algunos yo sea desconocido, Dios me conoce. Dios sabe quién yo soy. Para algunos soy, y voy a usar una expresión, un perro muerto, un nadie. Sé que vivo para Dios y sé quién soy para Dios. Como castigados, pero no muerto. Y nos reíamos porque hay un bichito en los ríos allá, que también hay acá en el mar, que es la raya o mantarraya. Un pez triangular grandote con una cola larga y que mayormente anda pegado al piso. Tiene una cosa interesante, la mantarraya, esa cola larga, tiene un aguijón y si la molestás, ella no te ataca, pero si vos la molestás se defiende. Con la cola te pica y trae fiebre, dolor. Entonces, a una señora la picó la mantarraya. Una persona en la comunidad dice, hace 30 años que no vemos una mantarraya acá. El marido viene y dice, que era uno de los pastores de otra comunidad, dice, desde que llegamos mi esposa se quiere ir. Y cuando vino picada por la mantarraya, yo le dije, es Dios que te está castigando porque no quiere que te vaya. Sí, Dios a veces permite esas cosas, pero no es para que yo se diga de esa manera. Y eso es lo que está diciendo Pablo, como castigado, pero no muerto, todavía con oportunidad. Todavía con oportunidad. Y es interesante porque la señora cambió de actitud, ¿no? Cambió de actitud. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Saben? Las circunstancias no cambian como yo me siento. Es lo que está diciendo Pablo. Como entristecidos. Sí, las circunstancias parece que son todas negras, que todo en contra, que nada prospera, nada sale para adelante. Pero el gozo está dentro. Quizás has escuchado alguna vez una expresión que no la logro entender del todo, pero no me parece tan desacertada, la diferencia entre alegría y gozo. La alegría es la situación de felicidad porque las cosas alrededor están bien. El gozo es lo que hay adentro mío, aunque todo afuera esté mal.
Y tomando eso en mente es lo que Pablo está queriendo afirmarnos acá. Parece que todo está mal alrededor, pero adentro hay gozo, el gozo del Señor. La siguiente frase, como pobres más enriquecidos. Y perdón que vuelva a Sophie. Sophie era una periodista del New York Times en Estados Unidos, uno de los diarios más famosos de la historia del periodismo. Y ella era columnista, ella andaba en la calle buscando notas. Hoy le llaman notero. Anda en la calle buscando historias para poner en el diario, algo interesante. Y pasa por la plaza, escucha música, un organito que sonaba, se acerca y una compañera de ella de la secundaria estaba tocando el organito. Margarita, Marsh. Dice, ¿qué haces acá, Marsh? Y le dice, escucha un ratito, mi esposo tiene algo para compartir. El esposo, un tal Jack Wilson, se para en la plaza y predica el Evangelio. Y Sophie acepta a Cristo. Deja todo, va a un instituto bíblico, no el de Palabra de Vida, no existía todavía. Va a estudiar a un instituto bíblico y dice, ¿dónde me necesitan? En Colombia hay comunidades no alcanzadas. ¿Querés ir allá? Sí, quiero ir allá. O sea, nada de, el Señor me llamó, no, fue a la misión, ¿dónde me necesitan? Y allá fue Sophie. Encima llega a Colombia y le dice, mira, está esta tribu que es la que ya hemos hecho algún contacto y queremos alcanzar. Y allá la mandaron a Sophie. Y de repente el Señor me permitió estar en la segunda casa que Sophie tuvo, en realidad la tercera. Hubo una que estuvo poquito tiempo y mayormente nadie la cuenta. La primera fue allá en Cejal, donde cayó primero y desde donde hizo la gran mayoría de su ministerio. La segunda, o vendría a ser la tercera, en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida, ya los últimos 15 años de su vida, donde en alguna medida ya ancianita, ya llegó ahí con 65 y vivió hasta los 87, creo que fue algo así. Así que esos años estuvo ahí, cerquita de Andrés y Mónica. Y vos entrabas en la casa de Sophie y tenía una reposera que la estiraba y eso era su cama. Tenía una colchoneta que le ponía arriba. Tenía un bolsito con 3, 4 mudas de ropa, una cocinita hornalla a querosén, un mueblecito y un par de cosas más. Muy enferma, Andrés la carga, la saca, la lleva a Puerto Iñírida, al mismo lugar donde nosotros llegamos, y llega al aeropuerto y dice, necesito un lugar en el avión. Dice, hoy vino el gobernador, entonces todos los asientos los tiene él. Y hay uno solo libre, pero él decide. Decirle al gobernador que yo necesito llevar a Sophie a Bogotá. El gobernador contesta, si es para Sophie, ya es de ella el asiento. Pero Andrés no pudo ir. Alguien la recibió en Bogotá, la puso en un avión, la mandó a Estados Unidos. 7 personas hubo en su velorio. 5 misioneros de Palabra de Vida y 2 sobrinos. Cuando llegó la noticia a la selva y se hizo el funeral, más de 2.000 indígenas se juntaron. Empobrecida, pero enriqueciendo a muchos. Es decir, Señor, lo que tengo lo quiero usar para vos. Lo que tengo lo quiero usar para empujar un poquito más para arriba. Y el último, ese concepto, ¿no es cierto? El desafío del Señor a hacer tesoros en los cielos, ¿no? ¿No has escuchado en las noticias alguno de estos días a la casa de algún viejito que entraron, lo golpearon y dame los dólares y dame el oro? Si lo tenés allá arriba, no se te llevan nada. Y que no está mal tener algo para seguridad y lo que vos quieras y lo que vos pienses. No estoy juzgando eso.
Estoy diciendo que cuanto más mandes para arriba, más seguro va a estar. Más seguro va a estar. Como no teniendo nada, más teniéndolo todo. Y déjame terminar leyendo Romanos, capítulo 8. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 8:33. Sí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quise leer todo el pasaje, pero relacionado con este último punto, los primeros 2 versículos. Si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra nuestra? Si Él nos dio a Cristo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Y esa es la esperanza que tenemos. Él nos invita a ser parte. Hay una expresión de la Escritura, es que está, fíjense en el capítulo 6, el versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos. Fíjense esta palabrita, es al lado, y la otra palabra creo que la conocemos, laburo. En el lunfardo argentino está tomada del italiano, acá está tomada del latín, que es casi lo mismo. Co-trabajador, o sea que somos, te diría un corredor de auto, coequiper. Hacemos equipo juntos. Ahora, fíjate, Dios diciendo, quiero invitarte a que trabajemos juntos. ¿Y quién hace la obra? Me gusta una expresión de campo. Aramos dijo el mosquito iba parado en el cuerno del buey. Y eso somos, el mosquito en el cuerno del buey. Él hace todo. Pero me invita y me dice, acompáñame, vamos. Y Él me invita a que vaya con Él para servir juntos. Y Pablo dice, no fui rebelde a su llamado. No fui rebelde. Él me invitó, me uní a su equipo y acá estoy. Lo acompaño. En lo que Él quiere y como Él quiere, como Él me quiera usar. ¿Oramos? Gracias te damos, querido Dios y Padre, por poder compartir este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos hace bien, nos anima, nos ayuda. Ayúdanos a seguir soñando con ser parte en tu obra para que tu nombre sea levantado en alto y que tu nombre corra y sea glorificado. Señor, que tu persona sea conocida hasta los últimos términos de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús oramos.